pasó inmediatamente después a la normalización. Yo creo que, no sé si folclorismo, ¿no? Yo igual sí que a través de bien dicho, sí que en algunos casos caímos en el folclorismo, porque al final la tele es eso, la tele es espectáculo y hay que enganchar de alguna manera, intentando respetarlo y hacerlo desde la manera, o sea, desde, pues eso, desde el máximo respeto y la admiración profunda a todos los que escuchábamos, pero sí que no quise caer, pero tal vez en algún momento. Paternalismo, no sé si hay que llegar al paternalismo porque no, yo creo que la lengua no es un hijo, es más bien una madre, ¿no? Más que un hijo. Hay que protegerla, pero con admiración, no como mirándola desde arriba. Sí, no, que es verdad que muchos, aparte de los enfoques, las lenguas han tenido mucho de eso, de folclorismo, del tópico, del casticismo. Ha estado muy bien lo que ha dicho Lola antes, ¿no? De que el aragonés es una lengua, no es la lengua de los tocinos y las leñas, no, es una lengua en la que se ama, se piensa, se puede hasta hacer filosofía también, ¿no? O sea que eso es muy importante. Nosotros también hemos hecho muchas promociones que se dan, algunas de pago y otras con el periódico, que enfocan un poco las lenguas desde este punto de vista, ¿no? Hemos contado estos días que hasta 23 promociones relacionadas con las lenguas de manera directa o indirecta. Hemos publicado diccionarios de aragonés, léxico aragonés, un refranero en aragonés y en catalán, juegos infantiles y tradición oral en aragonés y en catalán, fascículos de indumentaria aragonesa, que por cierto es lo que más ha vendido en la historia del periódico de Aragón, hasta 4 tipos distintos de indumentaria, donde el léxico era en aragonés y en catalán también. Es decir, mapas, que ahora está el proyecto de los 3000 por nombrar los Pirineos, y hay grupos políticos que lo han criticado, por cierto, duramente, pero nosotros también publicamos mapas con toponimia aragonesa y catalana. Es decir, que en la medida de lo que se puede, además empresas con dificultades económicas también, se hace lo que se va pudiendo, y realmente van teniendo demanda, pero esto, insisto, llevamos 30 años de retraso con otras comunidades con lenguas. La TV3 nació en el 84, Euskal Telebista en el 85. Son comunidades donde la lengua ha servido realmente para hacer política. Yo no quiero que la lengua sea en Aragón una herramienta para hacer política, pero sí que hay una planificación, una dirección que lleva 2 años apenas en Aragón. Entonces vamos a ir creciendo y poco a poco. Una televisión pública yo creo que es la herramienta más útil y donde se puede ir haciendo ese tipo de cosas. Pero vamos, en Asturias está en Aragón el mismo debate. Hace 15 días estaban protestando porque se ha incumplido la ley que obliga a que haya una desconexión en asturiano, ¿no? Comparo Asturias con Aragón porque creo que es la comunidad que más se parece en ese sentido, que más nos parecemos, ¿no? Con lo cual ya digo que poco a poco, paso a paso, y luego con una sensibilidad social mayor de la que creo que hay en el Aragón castellano parlante, que es mayoritario. No hay ningún representante aquí de la corporación, pero ¿creéis que los medios públicos aragoneses deberían abanderar la presencia del aragonés, del catalán en los medios de comunicación? Que podría ser como un elemento tractor que acabaría impulsando a lo mejor que los medios privados se sumaran a ese carro. Bueno, yo creo que tienen una posibilidad diferente que los medios de comunicación privados, pero en cualquier caso, quiero decir, yo tampoco quiero echar la responsabilidad directamente a la corporación aragonesa, ¿no? Porque también ellos también... no es culpabilizar, sí, es que estás únicamente como medio público. Sí, lo que pasa es que como medio público lo que digo que efectivamente tiene otras posibilidades y al fin y al cabo es una decisión también, quiero decir, que es una decisión, una apuesta, ¿no? El grupo El Heraldo, el periódico, lo que más gente ve. Sí, claro, y además quiero decir, es más fácil precisamente también por el tema que decíamos antes del analfabetismo en estas lenguas, ¿no? Todos los hablantes patrimoniales de aragonés en general durante generaciones no han sabido escribir en aragonés, hablaban en aragonés y escribían en castellano. Entonces,
siempre es muchísimo más fácil pues, desde una televisión, desde una radio, llegar al público, ¿no? Con la lengua. Yo creo que es más en ese sentido. María. Yo solo quiero decir que no parezca un castigo defender el aragonés en los medios públicos, quiero decir que no parezca que es una obligación, o sea, no sé, como una obligación que le cae a la Corporación Aragonesa. Es que es un honor y es un lujo poder hacerlo, quiero decir, disponer del espacio y disponer del presupuesto para hacerlo, quiero decir, es que parece que es como, venga, que lo hagan los medios públicos, que son los que... No, los no, que, no, pero, es que lo hagan los medios públicos, pero por ejemplo, no, Antonio ponía el ejemplo de TV3, y TV3 desde su puesta en marcha, eliminando las consideraciones políticas, sí que ha hecho esa labor de dignificación, alfabetización y de hacer entender a la gente que el catalán se podía utilizar para otras cosas que no hablar únicamente con la familia, ¿no? Pues el transmite partidos de segunda B, que no, sí. pues lo mismo era es el canal público que más llega más gente, ¿no? Sí. Yo lo decía precisamente pues, por el sonido, porque yo estoy convencida de que sale una información escrita y tal, y a mucha gente que no está acostumbrada a leer en aragonés o a leer en catalán, ¿no? Que antes lo decía también la alcaldesa de Pimienta, ¿no? Pues porque resulta más fácil leer en castellano porque es a lo que están habituados. Entonces yo creo que ese paso, pues yo creo que antes hay que dar muchísimos pasos para hacer. Entonces es más fácil llegar de esa otra manera. Sí, Y luego también, pues realmente, ya que es una televisión autonómica, pues es más fácil que tengan una apuesta. Más medios y más... Es lo que ha comentado él, ¿no? Yo lo que pienso también es por el formato, pero al fin y al cabo también es más práctico. Sí, no, que no, o sea, no era controversia, era simplemente porque muchas veces se habla de un programa de cambio de música clásica que lo haga la televisión pública, que para eso está. No, es que para eso está, y porque es algo que merece la pena, y las lenguas es algo que, claro, para eso estamos, pero porque merece la pena, no porque seamos los que lo tenemos que hacer, hablo ahora en nombre de la corporación, sino porque de verdad es un contenido que a los aragoneses les gusta, y porque les interesa, y porque merece la pena, y porque para eso estamos, es verdad, o sea, en último término, para eso está una televisión pública, porque a la gente le interesa. ¿El tratamiento de la lengua catalana y de la aragonesa en medios de comunicación de la comunidad es diferente? ¿Veis que se trata diferente una lengua y otra? Pues, Sí, quiero empezar. es que Por favor, la diferencia es tremenda. Es que las lenguas... ¿Me permitís un momento? Porque Sí, es que estoy saltando de aquí a él. Yo tengo un premio Limón, concedido por TV de Aragón el año 84. No sé dónde fue a parar el premio Naranja, a lo mejor quedó desierto, pero el Limón me lo dieron a mí por defender el catalán de Aragón. La televisión de Aragón. Eso continúa exactamente igual. Más de una vez he enviado yo para San Jorge, porque incluso en Euskadi hay un uso litúrgico del vasco. No todos los vascos saben hablar vasco, pero todos pueden gritar alguna vez Gora Euskadi, ¿no? Pues aquí no se puede decir ¡Viva el Chorli! No se puede decir. Yo he enviado artículos en catalán a los periódicos y nunca me los han publicado. Y lo he hecho con intención, simplemente para reivindicar un respeto, por lo menos un respeto. No que los medios de comunicación que tienen que informar utilicen constantemente el catalán, eso es absurdo. En el mercado hay que utilizar el medio de comunicación para vender la información que pide el cliente. Eso es lógico, pero por lo menos un respeto, por favor, un respeto. Tengo aquí ya 30 años, esa V, Premio Valeros Aragón, el Limón al consejero por defender el catalán. Anda, hombre. De las lenguas en los medios, sobre las lenguas se habla en castellano. Muchas veces y mal, sin ninguna comprensión. Muy poca se permite
ni tan siquiera para Sant Jordi, que la lengua comparezca en público, ni tan siquiera en medios públicos como la televisión de Aragón. Alguna vez aparece en el Heraldo, el catalán nunca en el Heraldo, hay que decirlo, porque se la tiene jurada. Yo hace tiempo que no publico nada en el Heraldo, ni lo compro, voy a leerlo al bar, las esquelas. Es lo único que me interesa. No, es que es así. Hay verdades como puños, hombre. Y es que es así. El Heraldo no publica ni una sola, nada, ni habla mal del catalán en castellano, pero desde luego no publicará nunca nada que favorezca, ni siquiera en castellano, algo, la política lingüística de la recuperación del catalán de la Francia. Nunca lo hará, ni lo ha hecho. Yo considero, como digo, eso, pero a lo que voy. Reivindico un respeto, por lo menos. No un uso comercial del catalán porque no hay clientela suficiente para vender información, pero sí un respeto público, una presencia alguna vez, que podamos decir visca Aragó o visca Cataluña lliure y Aragó lliure, que podamos hablar por qué. Y otra advertencia, cuidado con ese uso partidista del aragonés porque es nuestra religión. Y eso sí que se publica en el Heraldo, artículos en Aragón. ¿Se han fijado ustedes? Hay una sección todos los domingos. No sé quién es, pues. ¿Tú lo publicas? No, tú no. Debe ser otro. ¿Tú eres tú? Eres tú, vale. Bueno, pues a mí ni hablar. Es decir, que los medios de comunicación en Aragón reflejan un malestar y un anticatalanismo que no favorece en nada la convivencia en esta cochina España donde los fanáticos de acá y los de allá no quieren vivir en paz. Y si algo me precio yo, a mis años, de haber contribuido algo en resolver este conflicto absurdo de una Cataluña que no va a ninguna parte, con Puigdemont fugitivo, es precisamente haber dicho a Pujol en aquellos tiempos: somos aragoneses que hablamos catalán. Por favor, tenéis maestros que nosotros no teníamos, que vengan en comisión de servicio para enseñar de momento el catalán en la Francia. Y me dijo Pujol, sí. Otra vez me invitaron de Tarragona para Santa Tecla. Y allí estoy hablando en catalán en Santa Tecla. Y tengo también un recuerdo de Tarragona. Me invitaron los de Òmnium Cultural. Inmediatamente que había un atentado posible y me tuve que venir de escopetada. Ese odio, esa incomprensión, esa malquerencia, ese no querer vivir en paz, ese convertir las lenguas en fronteras en vez de en medios de comunicación y de convivencia, es el mal que no puedo soportar. No lo puedo soportar. Aborrezco el Heraldo por esto, critico a los medios de comunicación que hablan mal y hacen política con las lenguas, mala política, cuando tenían que hacer una política de convivencia, de distensión, de buena vecindad, de comprensión, de mundo abierto, y están cultivando para dar de comer al sediento la reliquia del aragonés con un articulito de vez en cuando para conformar. Eso es una hipocresía común. Bueno, ya me he desahogado, pero luego no voy a ir a casa. Pueden tener una cierta sensibilidad, pero desde luego el uso partidista de las lenguas está en el propio origen de la política. Hay muchos partidos políticos que hacen bandera con determinadas lenguas y eso lo que hace también es que otros partidos no se quieran identificar con esas líneas. Entonces yo creo que es un error un poco general, ¿no? Porque yo antes apuntaba, ¿no? Yo pienso que en el Valle de Chistau, cuando se haga un pleno, yo estoy convencida de que hablarán en chistavín o dirán muchas palabras, el del Partido Popular, el del PAR, el de Chunta, el de todos los partidos políticos, el del PSOE, todos.
y sin embargo después con las lenguas se utilizan no solo en Aragón, o sea, no en Aragón, y tenemos ejemplos muy cerca también del uso partidista de las lenguas. Entonces yo creo que lo que hay que trabajar precisamente es en la normalización, pero eso no solo es de los medios de comunicación, sino en general. Bueno, yo sobre diferencia entre aragonés y catalán, yo solo hablo de mi experiencia. Y donde se hablaba catalán, hablábamos de catalán y teníamos a Maite Moret, que era nuestra asesora para, pues eso, para todo lo que hablábamos de catalán, y lo que se hablaba de aragonés hablábamos sobre el aragonés. En cada una de sus, pues si estábamos más en el Belsetán, pues igual buscábamos a alguien más específico, pero vamos, yo diferencia entre aragonés y catalán dentro de lo que fue bien dicho, hablo de bien dicho, porque fuera de bien dicho tampoco sé si la corporación ha hecho distinciones. Vamos, yo creo que con bastante igualdad entre los dos idiomas. Antonio. Bueno, recojo la crítica y el enfado del señor Bada, que además escribe con normalidad en el periódico de Videotrabajo y por así decirlo. Yo creo que alguna vez hemos publicado algo en catalán, ¿eh? El periódico puede que hubo alguna excepción. Pero vamos, sí, un día de por eso he dicho antes que de forma muy anecdótica, y ya digo que yo lo mando, pero que la intención o la sensibilidad por lo menos es poder ir, pero al final los medios no somos tampoco más que el reflejo de la sociedad en la que a veces se nos exigen, es cierto, tenemos mucha responsabilidad, pero a veces, de verdad, y cada vez más se nos exigen unas tareas épicas a los medios, y a los periodistas ya ni le cuento, ¿no? Porque que somos la última parte de... Pero vamos, tratamos de reflejar, y luego evidentemente cada uno tiene su punto de vista editorial, algunos simpatizan más con un medio, otros con otro, eso es la libertad de opiniones y el juego, ¿no? Entonces, bueno, pues... Y cojo gran parte, y opino gran parte del 90% con lo que ha dicho usted. Pero vamos, yo creo que poco a poco vamos a ir mejorando en ese sentido todos. Yo quiero intervenir un segundo. Sí. Sí que es cierto que existen dificultades, que los políticos, que los periodistas os encontráis con dificultades, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que a veces se echa, en cierto modo, en falta más crítica a los medios de comunicación cuando a veces se atenta, han dicho por ahí, contra la lengua. Quiero decir, creo que cualquier medio de comunicación criticaría fuertemente a un político de cualquier partido político que dijese, bueno, pues si se cae la sede de Zaragoza, pues bueno, no pasa nada. Creo que cualquier medio de comunicación lo criticaría eso. Sin embargo, hay veces que se ve que se desprecia la lengua, me da igual el aragonés que el catalán, en las Cortes de Aragón por determinados grupos políticos, y los medios de comunicación no critican eso. Y ahí es donde creo que sí que existe cierta responsabilidad en el que, bueno, cuando a veces se desprecian las lenguas, los medios de comunicación tienen que estar ahí para criticar al político de turno, del partido que sea, que desprecia la lengua. Y eso a veces sí que se Está claro que a mí sí me lee muy poco, porque te aseguro que vamos, y que más de un diputado, no es que me odie, pero vamos, y que a veces he tenido hasta excesos verbales en la propia, porque yo he sido muy duro con determinados diputados que han dicho, además en la palabra antes, atentado, ¿no?, contra nuestras lenguas, y así lo he dicho, y así considero que actúan. O sea, y luego aparte, nosotros también, ya digo, a veces incluso me he sobrepasado, porque nosotros lo que tenemos que hacer es contar la realidad. Luego están los editoriales, los artículos de opinión, pero si yo voy a un pleno de las Cortes y me tengo que contar eso, ya me extrae limitado demasiado. De hecho, por algunos diputados no soy muy querido, precisamente por mi posición personal, incluso a veces extendiendo mi propio trabajo en este asunto. Pero vamos, es un caso personal mío. Pero claro, pues algo extensivo a vosotros. No, es que al final es eso, como decía él, al final el medio tiene que reflejar la realidad, y cuando en la realidad y la situación es así, el debate de las lenguas realmente es muy minoritario y ni siquiera a muchos partidos políticos les interesa, pero cuando ha habido momentos en los que el debate de las lenguas ha estado sobre la mesa, yo creo que en todos los medios de comunicación se ha reflejado. Quiero decir, cuando se estaba trabajando con la ley de lenguas y realmente había debate político en torno a eso, se reflejaba. Yo creo que también se reflejan otras cosas, quiero decir que cuando se hacen otros libros, estudios, tal, con respecto a las lenguas, yo creo que
se da visibilidad. Quiero decir, por ejemplo, yo ahora soy subdirectora del diario del Alto Aragón. Por ejemplo, recientemente salió el trabajo que está haciendo Lola, y allí desde luego pues hablaba de que iba a recoger las 3 lenguas, se contaba que en el Bajo Ribagorza, en Patués, y el catalán que se hablaba en la Ribagorza. Quiero decir, esas cosas se cuentan, pero claro, yo también entiendo que tampoco se nos puede pedir a nosotros que vayamos más allá de lo que es el debate social y el debate político. Sí, bueno, yo decías de criticar, me gusta mucho el símil, ¿no? Pues si se cae una torre, lo que pasa es que nosotros no estamos para criticar ni que se caiga una torre ni que se caiga una lengua. Nosotros estamos para contar lo que está pasando, y es verdad que, como decía Elena, cuando se ha caído, cuando se ha atentado, creo que se ha contado, pero claro, el día a día, sin algo concreto, no estamos para criticar, estamos para contar. Pero mira, el ejemplo de si se cae una torre, que es lo que yo siempre comparo, ¿no?, con el aragonés, pues es que si alguien se cae una torre, si se cae una torre, yo creo que no hay ningún partido político ni nadie que se cuestione eso. O sea, porque hay una unidad. Sin embargo, con el tema de las lenguas no la hay, y al final, como siempre, pues hay fuerzas políticas más mayoritarias y más minoritarias, y lo mismo en el debate social. Quiero decir, hay gente que puede estar más sensibilizada porque se habla de catalán, porque se habla de aragonés, pero la realidad es que hay mucha gente también en Aragón que no le genera ninguna preocupación, ni el aragonés ni el catalán, y eso es así también. O sea, y eso es una realidad. Y claro, es cierto que va en detrimento de la conservación de la lengua, y estamos viendo, efectivamente, sobre todo el catalán, pues ahí también el catalán tiene otro recorrido, y ahí también pues la estandarización, la normativización de la que yo hablaba antes, en el catalán está superada, y en aragonés yo veo que hay los 4 grupos que estudian el aragonés, es que además no se llevan bien entre ellos, y es que están discutiendo por las Bs y las Vs, como decía antes ella. Entonces, si la gente no se pone de acuerdo, no crea una academia, es que además, pues claro, en medio dices, bueno, y ahora esto, ¿cómo se le llama? ¿Qué es lo más adecuado? Que es lo que nos preguntamos siempre, ¿no? Llamarle fabla, llamarle aragonés. Esto, si digo que es aragonés, ya verás, los de hecho se me echan encima porque ellos solo hablan cheso, no tienen nada que ver con los demás. O sea, quiero decir, y todo eso hay que resolverlo fuera, o sea, hay que resolverlo fuera, y ya se contará en los medios, pero hay que resolverlo, y yo creo que eso está sin resolver. En el caso del aragonés, que es el que más... Sí, yo insisto un poco en que en términos de autonomía, pues los aragoneses estamos muy dados a tener temas que no terminamos de cerrar nunca o de arrancar. Y este es uno de ellos, ¿no? Pues está también el Canfranc, parece que ahora sí que por fin, parece que vamos a llegar, pero estos temas eternos, y las lenguas es uno de ellos, desde el 84. Yo creo que estamos dando los primeros pasos, y que en esos primeros pasos pues nos vamos a caer, nos vamos a levantar, vamos a tropezar, vamos a ir. Llevamos 30 años de retraso, pero también llevamos 30 años de historia de mucha gente que ha trabajado por el aragonés, por el catalán, donde ha pasado incluso problemas de integridad física en el año 83, en Mequinenza, en Fraga. Tenemos un recorrido hecho, y desgraciadamente o afortunadamente llevamos 2 años con una dirección general en la que hay por lo menos la intención de dar pasos. Pues vamos a ver, y nos equivocaremos todos, y se equivocará la dirección general, y nos equivocaremos los medios, y se ganarán hablantes, pero se ganarán otros. Entonces vamos a ir poco a poco entre todos a dignificar y a darle normalidad a lo que tenía que ser normal desde hace muchísimos años. Sí, tenemos abierto el turno de preguntas. 2 preguntas, que no tenemos tiempo para más. Vale, yo lo único que he hecho en falta de esta mesa, que está muy bien, que vosotros habéis hecho un labor, es un medio de comunicación fundamental para las lenguas minoritarias, que es la radio. La radio es mucho más directa que un periódico, y sobre todo te acompaña todo el día, y puede tener un alcance local que no tiene, por ejemplo, pues radios o otros medios más mayoritarios. Y yo creo que ahí hay que hacer una política buena de meter cizaña y meter gente ahí que hable, y por lo menos tenga unos programillas de radio que se sienta, porque desgraciadamente la gente, tanto catalanes como aragones, o sea, Aragón, en el sentido de
de catalanoparlants y todo esto, les cuesta leer. Es mucho mejor algo más directo como la radio. Y por supuesto el programa de Bien Dicho se te criticó muchísimo por ciertas cosas, pero desde luego fue una palanca que ha hecho darse cuenta a la población de que hablan una cosa que no es castellano, que tienen su propia lengua. Por lo menos ha hecho reaccionar. Nada más, ha levantado la chispa. Ahora hay que continuar. Te agradezco las palabras. Es verdad que levanto muchísimas críticas, pero también quiero decir que no es fácil recibir un encargo de hacer un programa sobre palabras aragonesas de la nada y sin consenso y sin grandes directrices. Entonces, Bien Dicho no pretendía sentar cátedra ni enseñar nada a nadie. Yo jamás corregía a nadie lo que dije. Yo iba, ponía el micrófono, escuchaba a la gente y con eso me quedaba. Y si la señora me decía que a esto le llamaban pichorro, y yo sabía que esa palabra era de uso general, no era de ese sitio, era una palabra, pues no sé si era de ese pueblo, de dónde era, yo pichorro le decía. Quiero decir, fue un programa que fue así. Hizo un papel y sacó pecho de mucho del léxico. Mucha gente pudo contarme lo que hemos escuchado hoy, que el aragonés era hablar mal. Mucha gente me lo pudo contar y lo pudo contar en la tele. Quiero decir, habremos hecho muchas cosas mal, pero sí que es verdad que hemos prendido la llama y que, no sé, que esto puede seguir en algo. No sé, seguro que cometimos muchos errores, pero los medios también tienen que llegar a la gente. Si queremos que nos vea gente, a las 9:30 de la noche hay que hacer un programa que entre por los ojos. No podemos... quiero decir, la tele es un medio poderoso, pero hay que saber utilizarlo, porque no todo vale. Entonces tiene que ser divertido, fácil, tiene que ser un sugus, no puede ser un adoquín. Quiero decir, tenemos que poder masticarlo y cuando nos guste ya iremos un poco al adoquín pequeño, luego al adoquín grande, pero quiero decir que hay que entender todo, que los medios somos poderosos, pero también estamos sometidos a un lenguaje. Mario. Yo creo que una forma de desactivar quizá el excesivo peso político que tienen las informaciones de la lengua y que solo salen cuando las lenguas intentan mover un poco la cabeza, que hay alguien que les da en el morro y entonces se crea el liderazgo político. Sería abriendo pequeñas ventanitas de esas lenguas de forma directa, es decir, que esas lenguas se puedan expresar a través de diferentes ventanas. La experiencia de la comarca de Alcaniz y del diario de Teruel, donde cada semana en un caso y cada quincena en otro hay discursos, hay escritos, columnas de opinión en catalán. Yo no sé de nadie de Alcaniz y eso que le haya dado ningún infarto por haber visto esas columnas, ni la columna del Chapurreau, ni la columna de que existía el rincón del Chapurreau, y luego una columna en catalán más normativo. Luego ya la señora del Chapurreau lo dejó y escribe ya con los demás, etcétera. Y entonces aquí quizás sería cuestión de plantear a los consejos de la redacción si en cosas como por ejemplo, hablabais del gallego, pues el gallego sí es cierto que está todo en gallego, pero nos comentaba un profesor de Vigo hace 15 días aquí en esta misma sala que las necrológicas iban todas en gallego. Pues bueno, si por ejemplo en los consejos de redacción se planteara, oye, si nos llega alguna carta al director en catalán, en aragonés, lo que sea, se podrían publicar, entonces nos lo decís y ya los sacaremos. Oh, mira, le ha aparecido aquí uno. Pero que hubiera ya una asunción por parte de los medios de que si aparece algo, pues se le podría dar alguna salida, como el Rincón del Aragonés, etcétera, etcétera. Y bueno, incluso necrológicas o lo que sea que como eso lo paga el público. Quiero decir que unas ventanitas yo creo que desactivarían y ya no sería el peso de lo polémico y de lo político lo que primara en los medios de comunicación. Luego sobre para María de Miguel, el programa de Bien Dicho, al principio a mí me desconcertó un poco en el sentido de que a veces no quedaba claro si la palabra pichorro, la palabra tal,
se hablaba en un contexto de una lengua. Por ejemplo, se habrá podido ver que esta señora de Fraga no ha hablado, la que ha hablado antes, no hablaba castellano con alguna palabra suelta en algo raro, sino que era toda una estructura global, general, etc. Y porque las palabras aragonesas, los restos prerrománicos, existen en todo Aragón, es decir, en la parte castellano hablante, en la parte catalán hablante, en la parte aragonés hablante. Y en los primeros programas, yo porque sabía cuánto sacaba alguien de Agua Viva, qué es lo que hablaba, pero al público no le podía quedar claro si simplemente decían esas cosas que además eran diferentes de otro pueblo, pero no se decía que ese pueblo y el otro hablaban el mismo idioma, o que el idioma que hablaban, que estaban incluidos dentro de esas palabras. Entonces había un poco de deficiencias de información, de desinformación. Luego ya se ha aclarado un poco, cuando ya se queda un poco más claro si esas palabras, si albarda, argadell o lo que sea, están dentro de un discurso en idioma A, en idioma B o en idioma C. Pero al principio creo que era un poco confuso, que no sabías si simplemente hablaban castellano un poco raro con esas palabras o hablaban otro idioma. Y eso creo que no es complicado y no es cuestión de que el programa sea para más público o menos, sino que clarifica un poco. Vale. Pero las palabras estaban en colores, cada una llevaba su color. Sí, cada palabra estaba del color... ¿En el primer año? Sí, en naranja, en verde y en azul. Sí, bueno, no,